Acá estamos con Manon en las redes sociales subiendo mucho contenido también, pero vamos a hablar con un gran amigo acá de la casa, Pablo Caruso, que está en línea. Pablo querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo va? Muy buenas tardes, abrazo grande para la mesa. Bien, bien, ¿cómo estás, amigo? Bueno, ¿qué sensaciones venís teniendo en este domingo, Pablo? Mientras van llegando datos, mientras van llegando muchas expectativas, ¿vos qué fue lo principal que percibiste? Bueno, en principio mucha ansiedad, ¿no? Que llegue la hora de poder hablar sobre datos concretos. Ya queremos, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que recibimos datos parciales o algunas mesas o muchas mesas, bueno, como está pasando ahora, y todo parece encaminado en este caso hacia un resultado específico, pero me parece que hay que ser un poco prudentes. Sí. La pregunta me parece que está en cuál va a ser la narrativa del gobierno cuando reciba, una información que por lo menos, insisto, con los datos que están muy en este momento, no serían los mejores, digamos, no serían los que está esperando el gobierno, pero hay que ver. Lo escuchabas a Pareja hace un ratito decir que celebraban que la Libertad Avanza había crecido mucho en la provincia porque había presentado muchos candidatos, porque había logrado la concurrencia de muchos fiscales. Me parece que eso puede indicar que van a estar tomando un número que no es necesariamente la cantidad de votos ni la comparativa de votos con la última elección comparable. Pero bueno, y de hecho también de paso Pablo chapeó con su rol, ¿no? Como armador político, dijo, bueno, presentamos listas en los 135 se sube municipios, el precio, claro. Se sube un poco el precio, claro. Pero lo que vos decís de la narrativa es el dato que está circulando y que nos llegaba ahí hace un rato desde Casa Rosada, que es eso, ¿en dónde van a poner el foco? ¿Cantidad de senadores, diputados que metió cada uno? ¿Cantidad de secciones que ganó cada uno? ¿O en el número total? Para mí los medios, y te lo quería preguntar, Pablo, van a hablar puntualmente del número total, incluso los que parecían que venían siendo más amigos, ¿no?, del presidente. Es que va a ser muy difícil, insisto, si se confirma lo que las mesas testigos están dando ahora, claro, y que son datos que ustedes, que todos estamos viendo y recibiendo, es muy difícil tapar el sol con las manos en ese sentido, digamos, ¿no? Sí me parece que el gobierno va a tener que encontrar una manera de calmar un poco la escena, pero insisto, estoy como muy tentado a hablar sobre algo que todavía no está confirmado. Claro. Voy al revés, lo planteo de otra manera. A ver. Si el gobierno no hubiera llegado tan acorralado a la elección, si no hubiera llegado con por lo menos 3 variables muy complejas: la acusación por corrupción, el dinamitar todos los puentes de la política que terminó en derrotas muy importantes en el Congreso, y un momento económico realmente muy difícil, horrible, con una tensión financiera muy difícil, una elección legislativa inédita por estar separada en la provincia de Buenos Aires de la nacional, territorio del peronismo, con tanto peso territorial, si perdía por 5 puntos no era un problema. Claro. Hasta podría haber tenido un discurso de gran presencia en la provincia de Buenos Aires después de muy poco tiempo de existencia de la Libertad Avanza. Me parece que eso no lo va a poder usar. Pablo, y después con respecto al día de mañana, y te pregunto un poco por esto, pero va a ser por supuesto parte del análisis de lo que van a escuchar en la Radio de las Madres en las próximas horas y todo el día de mañana también, pero es bueno, ¿qué pasa, no? Mañana es el día hoy hay notas muy contundentes, información que nos llegó muy contundente, hay una muy buena nota del colega Leandro Renú también en página 12, en la otra etapa, donde todo indica que el equipo económico está en un momento de mucha sensibilidad, ¿no? Casi sin horizonte. Es que hay, en función de esto que les decía, ¿no?, de estas 3 dimensiones en las que el gobierno se encuentra, casi les diría acorralado, que no puede salir de la misma manera en que lo viene haciendo, no cambia mucho. Yo entiendo la expectativa por la elección, ¿no? No estoy fingiendo demencia ni nada que se le parezca. Pero los problemas al gobierno no se le acaban aún logrando instalar un relato de buena elección en la provincia de Buenos Aires. Los problemas van a seguir estando ahí, porque son inherentes al modelo económico, específicamente hablando de lo económico, que es lo que mencionás y lo que escribió Leandro hoy en página. Esos problemas están ahí, esa tensión está ahí, la cantidad de dólares o la presión respecto del propio esquema cambiario va a seguir estando ahí. Puede ganar algo de aire si el gobierno, insisto, logra instalar algún tipo de relato, alguna explicación en la en la provincia de Buenos Aires que le sea favorable, puede ganar un poco de aire, pero todo el resto de las contradicciones están ahí porque es un problema de modelo, no es un problema de expectativa electoral, digamos. Es más,
aún si le fuera bien en la nacional del 26 de octubre, el 27 el gobierno no tiene y no va a tener en el Congreso la cantidad de brazos, digamos, para poder llevar adelante reformas sobre las cuales el gobierno se comprometió y sobre las cuales pesa una expectativa de los mercados. Realmente me parece que es una cuestión de tiempo que el gobierno se encuentre con su propio límite, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Te saluda Julián, ¿cómo andás? Te escuchaba. Hola, y pensaba de lo que vos decías, que la única opción y salida que tiene es contar los diputados y senadores provinciales que va a tener, que en función de lo que ya tenía y al haber unido, se unieron con el PRO, claro, invisibilizándolo. Bueno, efectivamente va a tener más diputados y senadores provinciales. Es el único elemento que va a tener del relato de darse los resultados que, como bien decís vos, están circulando y suponemos debe ser real. Yo lo entiendo eso, Juli, pero hay que ver, y aún sabiendo que tiene fuego mediático para instalar eso, me parece que hay algo que le escapa incluso a cualquier posible lectura que hagan con los medios que tiene a favor el gobierno. ¿Por qué? Porque no se va a leer eso en lo que hoy para el gobierno es determinante, que es la expectativa respecto de si puede sostener o no su esquema financiero. Eso no cambia, nada. Ningún resultado de la elección va a cambiar eso. Eso es, Pablo, lo que decía Leandro Renú, los CEOs huelen sangre. O sea, más allá de que quieran vender, porque además, sepámoslo, la sumatoria de legisladores de La Libertad Avanza era obvia que iba a suceder, porque viene de muy chiquito. Entonces, es lógico que va a pasar. Ahora, ¿cómo vendés eso a quienes realmente están moviendo, ¿no?, la tarasca? Y es difícil convencer. No, el poder económico concentrado, ¿no, Pablo? Claro. Digo, esto... ahí ya lo graficó con la palabra adminículo, que le sirve un rato al poder económico y después ya no, muy bien la presidenta del PJ. ¿Qué tal, Pablo? María Quinteros. Mira, hoy justo le hacían, ¿cómo andás? Hoy le hacían una nota a Máximo Kirchner después de votar y una de las preguntas que le hicieron fue cómo pensaba que afectaba el tema de la corrupción a esta elección, y la respuesta de Máximo fue que el problema seguía siendo el fondo y la deuda y no tanto el tema de la corrupción, que va en línea con esto, en este análisis que haces vos también. Lo que pasa es que casi está en la esencia del triunfo general de La Libertad Avanza. Se para sobre una lectura respecto del pasado, de un quiebre muy fuerte en el vínculo con la política, pero venía con la expectativa de que fuera algo distinto. Lo que ocurre con el tema de las denuncias por corrupción es que parten al medio de esa explicación. Entonces, si eso era algo que que la sociedad, o un sector importante de la sociedad podía bancarse en función del ajuste que se viene viviendo, del peor vivir que la gente tiene, pero se seguía manteniendo por fuera de lo que es el resto de la política, bueno, vaya y pase. También yo creo que igual había un punto límite. Ahora, caído ese relato, me parece que al gobierno no le queda nada. Miren, yo venía pensando en que era un error que el gobierno le pusiera tanta expectativa a esta elección. Recuerdan que Milei dice, si perdemos por 1, perdemos por 2, es decir, si logramos instalar que hacemos una buena elección, eso va a significar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, metáfora espantosa si las hay. Sí. Y yo decía, pero eso es un error garrafal, porque quiere decir que pone toda la carne al asador, es todo o nada en una elección, como les decía, desdoblada, de medio término, con un desgaste del gobierno en territorio peronista, etcétera. Y después empecé a pensar que no fue un error, que fue una necesidad, porque el gobierno se aceleró tanto su momento, digamos, en términos, sus malos momentos, digamos, se aceleró tanto que necesita un acontecimiento para poder llegar y ver si puede meter un quiebre. Y eso es lo que ni siquiera le está saliendo. Por eso me parece que, insisto, no es que ha sido un error, es mi hipótesis, ¿no? Sí, tal cual. No es que fue un error del gobierno encajonarse en esta elección, creo que fue la necesidad de que algún mojón cercano tuviera, porque si no, no llegaba. No le quedó otra. No le quedó otra, claro. Claro, no le queda otra. Fíjense cómo llega en términos de intervención directa en el mercado de cambio. Con el Tesoro son 500 palos verdes para tratar de mantener la expectativa o el tipo de cambio. Eso no resiste una semana más, digamos. Sin contar, ¿no, Pablo? Las condiciones del presidente a veces y sus características de que pareciera ser una persona que no tiene horizonte mucho más allá que el próximo objetivo, ¿no? Digo, es como una característica. Y además que el patrón, que es el FMI, porque el patrón de Milei es el FMI, empieza a mirar. A ver, cuando se hace este acuerdo, se habló específicamente que no fuera para contener el dólar. Después lo relajaron un poquito las condiciones, pero llega un momento que decís, pará,
tanto no. O sea, el patrón va a decirle, che, te estás corriendo mucho de límite. Y esa era la banca que tenía. Esa banca va a empezar, yo creo, a tensionarse mucho. Sí, porque, a ver, también es cierto que el Fondo Monetario no come vidrio y sabía que todo esto era inviable. Eventualmente, tratando de encontrar alguna salida que no implique un movimiento abrupto, ¿no? Lo que pasa es que se empieza a fracturar incluso ese tipo de apoyos y acompañamientos a nivel local. Hay que pensar también que el propio presidente tiene características. No lo veo a Milei cediendo en su esencia. Quizás sí puede ser pragmático en algunas cosas, ¿no? Había dicho que no iba a hacer determinada cosa y después la hizo, etcétera, etcétera. Ahora, en su esencia, me parece que nunca lo vimos al presidente así, y lo que ofrece la escena de hoy es una respuesta, o veremos una respuesta, a una pregunta muy concreta. ¿Está Milei dispuesto a aceptar el propio fracaso de su plan económico? ¿Está en su manera de ser, hacer esa aceptación y barajar de nuevo? Yo pensaría que no, pero bueno. Tal cual. No, e incluso te redoblo la apuesta. A ver, ¿está su equipo económico dispuesto a sostenerse después de esto o vienen cambios? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el silencio de Luis Caputo después de, o en los alrededores del anuncio de Kirno, el secretario de Finanzas, a través de X, no en una conferencia, no en un mensaje, a través de X, de que iban a intervenir en el mercado de cambio desde el Tesoro. Bueno, todos los rumores y algo de información que el propio Caputo se encargó de que nos enteremos, es que Caputo no estaba de acuerdo con esa decisión y que esa decisión, como otras, fue el presidente y no de él. Si eso presagia cambios, no lo sabemos. A todos nos llegó que está cansado. Esa es la frase que nos llegó a todos. Está cansado. Sí, y que ya hace 2-3 meses que le vienen pasando cosas de que un día está dentro, un día está afuera, ¿no? Está como bastante inestable el ministro de Economía y no es un momento ideal para estar inestable, ¿no? Aparte, de hecho, todo este resumen que recién contaba Pablo Caruso, nuestro compañero con quien estamos ahora en comunicación, lleva a que en el Tesoro vos el lunes lo arrancás con $600 millones. Nada más. No. Es todo lo que tenés hoy en el Tesoro. Pasa que van chanteando y te van corriendo los días después para que parezca que siempre hay más de 1.000 y demás, porque no es información que están obligados a difundir, pero cuando vos consultás con fuentes, con gente que conoce cómo funciona el Tesoro, ex funcionario del ministro de Economía, te dicen, no, hay menos de 600 millones de dólares, no hay mucho más que eso. Pablo, siempre es un placer hablar con vos, querido, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos compartidos. Gran transmisión para mí también, un gran abrazo. Abrazo, Pablo. Pablo Caruso, conductor acá todos los días de lunes a viernes, de 16 a 18, exactamente, con que vuelvan las ideas.